mirando versículo por versículo, aprendiendo el corazón de Pablo en esta carta que escribió a la iglesia de Colosas, a los colosenses. Y sabemos que Pablo obviamente escribió este libro. Nunca ha visitado esta iglesia. Pablo nunca ha visitado esta iglesia, pero el pastor de esa iglesia, que fue Epafras, le visitó a Pablo, caminó 1000 millas donde estaba Pablo en la cárcel en Roma, para hablar con él, a decirle que había algunas enseñanzas en la iglesia que estaba aprendiendo que no estaba bien, y Epafras fue a hablar con Pablo a buscar ayuda sobre algunas de las doctrinas que estaban pasando, y fue Epafras regresó. Pero aquí en esta carta Pablo está hablando a la iglesia, animándolo, y vemos que todavía en este punto donde estamos en versículo 12, todavía no ha tocado nada de la doctrina, solamente está animando, orando por la iglesia. Sobre esta carta, como empieza Pablo, muchas cartas, empieza con la oración a la iglesia, y Pablo empieza positivo. Él no empieza regañando a la iglesia sobre el tema, no empieza con el tema en versículo 1. Él solamente en el versículo dice que está orando por ellos, que está animando en el Señor, que ellos puedan conocer al Señor. Y después en el capítulo 2 y 3 vamos a ver que después Pablo entra en los problemas de la iglesia. Pero esta noche queremos ver otra vez 3 versículos, y el capítulo 1 de Colosenses vamos a leer el versículo 12, versículo 13 y versículo 14, y vamos a mirar cada palabra, cada parte de estos versículos, a entender lo que Pablo estaba hablando con la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 12, la Biblia dice: con gozo. Nosotros hablamos la semana pasada sobre ese gozo. Dice: con gozo, dando gracia al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, al cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a orar. Señor, te pedimos que tú le ayudes en estos momentos, en estos versículos, a entender que Pablo está hablando a la iglesia, y también a aplicar lo que Pablo está diciendo a nosotros, que nosotros podemos aprender lo que tú tienes para nosotros esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. En estos 3 versículos esta noche queremos ver un espíritu de agradecimiento. Y vamos a ver eso en estos 3 versículos que Pablo está hablando. Ahora, esta noche queremos hablar sobre dando gracias. Yo sé que mucho domingo por la noche siempre estamos hablando de dando gracias. En el libro de Filipenses, cuando estamos estudiando Filipenses, Pablo habló sobre dando gracias. Y esta noche queremos ver en estos 3 versículos cómo Pablo quería que la iglesia dé gracia en el medio de los problemas que estaban teniendo. Y en estos primeros versículos encontramos la oración de Pablo por la iglesia de Colosas. Pablo le está animando a la iglesia para seguir firme en la palabra de Dios. Como nosotros aquí en la iglesia trato de animar a cada persona a estar firme en la palabra de Dios. Yo quiero que cada persona aquí esté firme en la palabra, que cuando cosas pasan, una persona viene a su casa a enseñarte algo diferente. Por ejemplo, sabemos que personas vienen a su casa, tocan la puerta los sábados durante la semana y tratan de enseñarse otra doctrina. Pero nosotros, si estamos firmes en la palabra, vamos a saber la verdad. Y podemos enseñarle a ellos, o decirle a ellos, lo que ellos están enseñando no está correcto. Y si nosotros estamos firmes en la palabra de Dios, cuando vienen esos tiempos
vamos a ver qué la Biblia realmente dice. Pero si no estamos firmes, lo que va a pasar de cada persona que viene en su casa, lo que ellos dicen, nosotros lo vamos a creer. Y vamos a creer que es verdad. Y así Satanás trabaja en nuestra vida y le engaña. Y le dice lo que ellos dicen es verdad y realmente es falso. Por eso es importante a nosotros estar firmes en la palabra. Pablo le está animando así. El deseo de Pablo tenía para ellos fue que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y a eso hablamos la semana pasada. Llenos del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría y inteligencia espiritual, que Pablo dice, para que ellos andaban como es digno del Señor, agradándole en todo. Pablo dice, yo quiero que tú dé gracia o esté agradecido por todo. A la iglesia le dice. Y después le dice, llevando fruto, estoy pasando la semana pasada, los versículos, llevando fruto en toda buena obra. Y Pablo quería que ellos crecían en el conocimiento de Dios. Ojalá que cada persona esta noche tiene ese deseo de conocer más a Dios. Tiene ese deseo de aprender más. Por eso nosotros tenemos en el Instituto Bíblico, para darle la oportunidad de nosotros aprender más de la Biblia. Y yo estaba pensando el otro día y dije, wow, esta iglesia tiene un servicio o algo todos los días de semana, menos lunes. Y si eso no era el día libre mío, pues probablemente yo lo llenaba también. Pero el martes tenemos culto de oración, el miércoles tenemos estudio bíblico, el jueves ahora tenemos instituto, el viernes tenemos los niños, el sábado tenemos visitación y también actividades. Después el domingo tenemos el servicio. Aquí Pablo está hablando a nosotros. Bienvenido, Tim. ¿Cómo estás? ¿Está bien? Pastor Mick, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Bienvenido. Gracias. We didn't know you started it. Oh, yeah. Okay. On Sunday. That's good. Es bueno ver a Charlie Mick y Tim de los Estados Unidos. Estaban con nosotros una vez abajo cuando vinieron toca Harmonic. ¿Traiste Harmonic acá hoy? Okay. When we finish, I'll have you play the Harmonic. That's okay. Okay. Cuando terminamos, dejo que toque Harmonic, que lo trajo con él. Estamos en el libro de Colosenses, capítulo 1. Estamos estudiando versículo por versículo este libro. Pero aquí Pablo está con ellos y dice, sean fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, y con toda paciencia y, esa palabra que hablamos semana pasada, dice, no me lo digan, dice longanimidad, ¿no? Longanimidad. Pero ahí todavía no me salió. Charlie, sí, ya lo iba a decir, ¿no? Y Pablo dice que haga todo con gozo. Sobre esos versículos que estaba diciendo conocimiento, dice hago todo con gozo. ¿Qué ejemplo nosotros podemos tener en eso? Que en medio de todo nosotros podemos tener gozo en eso. Esta noche queríamos ver por qué Pablo estaba agradecido. ¿Por qué Pablo estaba agradecido en estos versículos? Y por qué nosotros debemos estar agradecidos con Pablo. Nosotros todos leemos la noticia. ¿Cuántos de ustedes leen la noticia? Todos, ¿verdad? O lo ven en la televisión, o leen el periódico, o yo lo leo por el teléfono, o por iPad, pero siempre estoy leyendo las noticias a ver qué está pasando. Y siempre estoy viendo que en la noticia todo está negativo. Es difícil encontrar en la noticia algo positivo. Siempre un accidente, o esta persona mató a esta persona, o drogas, o lo que sea, pero casi siempre es negativo. Nunca encontramos, a veces encontramos algo bueno, pero mayormente es negativo.
A veces nosotros leemos tantas noticias malas que le afecta a nosotros la actitud de nosotros, porque nosotros estamos poniendo a noticias malas en nuestra mente y seguimos con eso que cambia la actitud de nosotros y empezamos a hablar negativo porque la noticia es negativa. Y vienen a la iglesia a veces y tú viste la noticia que dijeron esto y la actitud tuya se empiezan a ser negativo. Pero nosotros debemos leer más la Biblia, que es positivo, ¿verdad? Y si nosotros seguimos metiendo cosas positivas en nuestra mente, las cosas que van a salir de la boca de nosotros van a ser cosas positivas, cosas que edifican a nosotros, cosas positivas para que nuestros pensamientos sean así. En esta iglesia habían cosas pasando negativas, pero antes de Pablo entrar en lo que estaba pasando en capítulos 2 y 3 sobre los problemas, empezó a hablar sobre cosas positivas en estos primeros versículos. Vemos por eso en versículo 12, Pablo dice, dando gracias. Vamos a empezar con dando gracias porque la semana pasada terminé con gozo, que fue la primera parte del versículo 12. Esta noche vamos a empezar con dando gracias al Padre. Pablo dice, vamos a parar y a encontrar cosas que podemos dar gracias a Dios. Vamos a parar en medio de lo que está pasando en la iglesia. Vamos a olvidarnos de lo que está pasando. Vamos a coger un momento a pensar o a hablar sobre algo positivo y a dar gracias a nuestro Padre. Y así Pablo quería para ello. Nosotros en el medio de nuestra día, en el medio de que estamos haciendo, debemos parar y dar gracias al Señor. Todos nosotros estamos pasando por tiempos difíciles. Cada familia está pasando por diferentes cosas. Pero es bueno que en el medio de ese día, cuando está pensando sobre los problemas, está pensando sobre el trabajo, que sacamos tiempo a pararnos y a dar gracias a Dios. Nosotros cristianos podemos buscar algo a dar gracias al Señor en cualquier momento. Podemos dar gracias al Señor por nuestra salvación. Todos los días debemos dar gracias al Señor por nuestra salvación. Si te hace difícil encontrar algo a dar gracias al Señor, recuérdate que debemos dar gracias a Dios por nuestra salvación. En medio de la tribulación, en medio de la prueba que está pasando, debemos parar y dar gracias a Dios por algo. A veces nosotros estamos pasando, como dije, y podemos dar gracias por la salvación, por la comida, por lo que Dios le dio a nosotros. A veces personas están pasando por tiempos de su salud, tiempos difíciles por salud. Nosotros podemos buscar algo a dar gracias a Dios y saber que el cielo un día no va en dolor. Si estamos pasando por dolor ahora, podemos dar gracias al Señor que cuando Él venga y nosotros vamos para el cielo, no va en dolor allá. Y podemos dar gracias al Señor por eso. A veces hay personas que están pasando por tiempos difíciles en sus finanzas, pero podemos dar gracias a Dios que estamos ricos en Cristo. Que si tenemos Jesucristo en nuestra vida, nosotros estamos ricos. Y estamos pasando tiempo con las finanzas, pero de verdad nosotros como cristianos estamos ricos. Vamos a ver sobre eso en este versículo. Gracias a Dios que no soy única. A veces nosotros pensamos, yo doy gracias al Señor que yo no soy la única persona que estoy pasando por esto. A veces nosotros pensamos, ¿es posible que yo soy la única persona que está pasando por esto? No hay nadie más que está pasando por esto. Pero realmente hay muchos que están pasando por lo que tú estás pasando esta noche. Y siempre hay otra persona que está peor que ti. Yo pienso que cuando yo estoy pasando por algo difícil, yo pienso, hay una persona en este mundo que está peor que yo, que está sufriendo más que yo. Y yo debo dar gracias al Señor que no estoy sufriendo tanto. Y a veces debemos dar gracias al Señor por eso. Esta noche queremos ver tres cosas que en el medio de estando y oyendo malas noticias, todavía podemos dar gracias a Dios. En el medio de viendo noticias y en el medio de pasando por tribulaciones, de pruebas de nuestra vida,
Hay tres cosas que nosotros podemos dar gracias al Señor en estos tres versículos. Y vamos a ver eso aquí en nuestro texto. No se olvide que Pablo en este momento estaba en la cárcel. Y ahí, en medio de ese sufrimiento, ese tiempo que estaba en la cárcel, todavía Pablo daba gracias a Dios. En el medio de que estaba pasando, Pablo daba gracias al Señor. Está pasando por tiempo difícil esta noche, pero él todavía nosotros debemos dar gracias a Dios. Debemos estar, número uno, debemos estar agradecidos por una promesa. Debemos estar agradecidos por una promesa. Vamos a ver eso en versículo 12. Dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Cuando estamos orando, a veces dando gracias no es lo primero que sale de nuestra boca. Cuando ustedes oran, están orando, ¿qué es lo primero que sale de tu boca? A veces son las peticiones de nosotros mismos. A veces nosotros oramos a Dios y le traemos lo que está pasando a nosotros. Dios, necesito esto. Dios, ayúdame con esto. Y lo olvidamos que debemos empezar nuestra oración dando gracias al Señor. Señor, gracias por este día. Gracias por mi salud. Gracias, Señor, por lo siguiente. Y nosotros debemos empezar nuestra oración así. Después, obviamente, debemos orar por nosotros antes que oramos por nosotros mismos. Nosotros mismos debemos siempre ser último en oración. Pero debemos empezar nuestras oraciones dando gracias al Señor. A veces nuestros amigos, cuando hablan a nosotros, solamente oyen algo negativo. A veces los amigos de nosotros, cuando hablan con nosotros, lo que ellos oyen de nuestra boca es algo negativo. ¿Cuántas personas tienen un amigo así? Que cada vez que tú hablas con ellos, siempre está hablando de algo negativo. ¿Y cómo te pone a ti? Pues negativo, ¿verdad? Y empieza a tener esa actitud negativa. A veces hay personas que están pasando por salud o algo malo y así es. Ellos dicen, y las personas que son sus amigos y oyen en negativo, dicen, pero el Dios que tú hablas no te ayuda. Dice, tú eres cristiano, tú vas a la iglesia, y ellos empiezan a oír cosas negativas de nosotros y dicen, espérate, tú no vas para la iglesia y tú no tienes un Dios, el Dios no te está ayudando a ti. Y ellos se confunden y dicen, wow, esta persona es un cristiano, pero todo que yo oigo de ellos es cosas negativas. Y dicen, ¿por qué yo quiero ser un cristiano? Yo tenía un amigo que dijo eso de un cristiano. Le dijo, si tú eres un cristiano, yo no quiero ser cristiano. Imagínate una persona que no conoce a Jesucristo diciendo eso. Y ellos dicen eso por lo que está saliendo de la boca de ustedes o de la persona. Todo sale negativo y estamos hablando mal de diferentes personas o estamos hablando mal sobre algo. Ese es el ejemplo que ellos están viendo de nuestra vida. Ellos ven algo positivo o ven algo negativo. Cuando las personas que no conocen a Jesucristo habla contigo, ¿qué ellos están diciendo? Están diciendo, wow, esa persona siempre es positiva. O ellos dicen, esa persona siempre es negativo. Y eso es un gran testimonio si somos positivos en tiempos que están pasando por tiempos malos. Porque ellos ven, yo sé que ellos están sufriendo. Yo sé que ellos están pasando por tiempos difíciles. Y ellos siempre están gozosos. Ellos siempre están con una sonrisa. Dicen, yo sé que están pasando por tiempos difíciles, pero siempre están con una sonrisa. Pero también hay personas que están pasando por tiempos difíciles y tú lo ves en ellos. Solamente mirándole a ellos, tú dices, wow, está pasando por tiempos difíciles. Sin hablar, a veces sin hablar, solamente viendo su cara y cómo ellos caminan, tú sabes que ellos están pasando por tiempos difíciles. Pero tenemos que estar cuidado con cómo la actitud de nosotros sale. Sabe que pudimos ser un gran ejemplo a ellos.
¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Algo positivo o algo negativo? A veces cuando nosotros venimos a la iglesia hablamos negativo y pues le pone a la otra persona negativo también. Y si viene a la iglesia positiva, las otras personas van a ser positivas también. Quiero animarles que cuando vengan a la iglesia siempre esté lleno del Espíritu Santo y siempre hablando sobre cosas positivas. ¿Okay? Es importante. Porque si siempre habla negativa, va a ver que nadie va a hablar contigo. Yo me acuerdo cuando yo a veces recuerdo una persona que cuando llegaba a la iglesia, ellos siempre hablaban negativo. Y cuando yo llegaba a la iglesia, yo corría por otro lado, pues no quería hablar con ellos. Pues yo sabía que iba a hablar con ellos, iba a ser negativo. Y hay personas así, si empieza a hablar así, ellos se van a correr de otro lado y nadie va a querer hablar con esa persona. Tenemos que hablar positivo. Pero como cristianos, nosotros tenemos algo de hablar sobre Dios. Nosotros como cristianos tenemos algo de hablar de gozo, de alegría, porque somos cristianos. Podemos hablar sobre nuestro grande Dios, nuestro Dios que es grande, que le ayuda en los tiempos difíciles. Y nosotros podemos ser positivos de eso. Nosotros podemos ser positivos en la vida eterna, hablando de vida eterna. ¿Qué mejor de hablar a una persona de algo positivo de vida eterna? Es un gran regalo y es todo positivo. Si tienes Jesucristo en tu vida, tú tienes algo para dar gracias a Dios esta noche. Si tú eres un cristiano esta noche, tú tienes algo para dar gracias al Señor. Tú tienes algo de dar gracias al Señor sabiendo que cuando Él venga, tú vas a estar con Él para siempre en el cielo. Y nosotros debemos dar gracias a Dios por eso. Ellos están viendo un fruto positivo o un fruto negativo en tu vida. Gratitud es una ofrenda que agrada a Dios. Y cuando hablamos de gratitud, en versículo 12, vemos que tenemos que dar gracias por nuestro Padre Celestial, como dice en este versículo. Sobre versículo 12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Que esa palabra aptos es le hizo cualificado para recibir el regalo de la salvación. Y eso que está hablando ahí, Dios te hace cualificado por la sangre de Jesucristo. Nosotros estamos cualificados para entrar al cielo por la sangre de Jesucristo. Demos gracias a Dios por eso, por el privilegio al participar, ese versículo dice, a participar de la herencia de los santos en luz. También debemos dar gracias a Dios por nuestra herencia, en versículo 12. Versículo 12 dice que somos parte de la herencia. Herencia significa una porción que Dios sacó para ti. Y nosotros tenemos una herencia, ¿dónde? ¿Dónde? En el cielo. Una porción que Dios sacó para ti. ¿Herencia de qué? Herencia de los santos en luz, dice el versículo 12, que significa herencia de vida eterna. Pablo dice, yo sé que hay problemas, pero vamos a dar gracias a nuestro Padre por nuestra herencia que Él le ha dado a nosotros. Nosotros como cristianos tenemos una herencia en el cielo. Y cuando nosotros morimos, vamos a recibir esa herencia que Dios tiene para nosotros en el cielo. Y demos gracias al Señor por eso. ¿Cuántos están agradecidos por esa herencia que Dios tiene para ustedes? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están agradecidos por vida eterna? Que cuando Dios venga para nosotros, tú vas a estar con Él en un mejor sitio. Número 2, después Pablo dice, estoy agradecido por un lugar, por este lugar. Versículo 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Primero tenemos que ver que tenemos una liberación
a través de Cristo. Versículo 13, ahí en el principio dice, el cual significa Dios, que es que nos ha librado. El cual ahí significa el Dios, está hablando sobre Dios, porque Él es la persona que los ha librado a nosotros. Dice, el cual Dios nos ha, esa palabra nos ha, significa los santos en luz, que está hablando en versículo 12. Los que recibieron a Jesucristo como Salvador. Dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O dice que le libró del poder de la oscuridad. Es otro ejemplo sobre esa enseñanza. Dice, de Satanás o de todos los demonios. Antes de salvación, nosotros andamos en oscuridad. Antes que cada ustedes conocieron a Jesús, ustedes estaban andando en oscuridad. Estaban andando no viendo. Pero Dios le libró de toda potestad, o le libró de todo poder de tinieblas, que significa de oscuridad. Sin Cristo estamos debajo del poder de Satanás. Si no tienes Cristo como Salvador, tú estás debajo del poder de Satanás. Antes que recibiste a Cristo, tú estabas debajo del poder de Satanás. Y cuando recibiste a Jesucristo, tú estás librado de la potestad de las tinieblas, como dice ahí en el versículo 13. No demonios pueden controlar a nosotros, Satanás no tiene control de nosotros, Dios te libró de todo, dice en ese versículo. Gracias a Dios por eso, amén. No solamente tenemos liberación, pero tenemos destino, un destination. Así se dice, destino. Suena lo mismo. Versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y después dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. Esa palabra ahí, trasladado, significa para llevar de un lugar a otro. Y así significa ese versículo. Dice, y trasladado, ¿okay? de oscuridad para llevar de un lugar a otro. De oscuridad se llevó al reino de su amado Hijo. Antes de salvación tú estabas en oscuridad y en el camino al infierno. Todos nosotros antes de salvación estaba en ese mismo camino. Estaba debajo del poder de Satanás. Pero cuando recibiste a Jesucristo, tú estabas trasladado, ¿okay? De oscuridad, estaba trasladado a el reino, a el cielo. Trasladado a un nuevo destino. Trasladado a la luz. Ahora tú eres parte del reino de su amado Hijo, como dice en ese versículo. Parte del reino de su amado Hijo. Pablo dice, antes que hablamos de los problemas, antes que hablamos capítulo 2 y 3 de los problemas en la iglesia, vamos a dar gracias a Dios por todo. Nosotros podemos estar aquí todo el día hablando sobre problemas. Yo te puedo decir esta noche de muchos diferentes problemas. Ustedes me pueden decir a mí diferentes problemas que están pasando en su familia. Sabemos que en el medio de todo eso, nosotros podemos sacar tiempo, un momento, a dar gracias a Dios por algo. Y eso es que Pablo quería para la iglesia. Debemos de dar gracias a Dios por la promesa. La promesa es que tenemos la herencia. Esa es la promesa en esos versículos. Debemos de dar gracias a Dios por el lugar. Ese lugar es el reino de su amado Hijo. Le dice en ese versículo. Ahora, número 3. Debemos de estar agradecidos por nuestro perdón. Vamos a ver eso en el versículo 14. Vamos al versículo 14. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La pregunta es, ¿cómo yo puedo tener esta promesa? ¿Cómo yo puedo ir a este lugar? Nadie se merece esa promesa, esa herencia,
ese lugar, pero Dios se lo dio a nosotros. Nosotros no merecemos, pero Dios se lo dio a nosotros. Aquí en quién, en este versículo, significa el versículo 13, amado Hijo. Tenemos redención por su sangre al perdón de pecados. Qué bueno es que tenemos perdón de nuestros pecados. Qué bueno que nosotros podemos ir a cualquier momento a Dios en pedirle perdón. Y en Juan 1:9 dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para qué? Para perdonarnos de nuestros pecados. Dios se olvida completamente de nuestros pecados. Dios, cuando nosotros pedimos perdón a nuestros pecados, Él se olvida completamente de nuestros pecados. Ahora, obviamente nosotros lo seguimos recordando eso. Ese pecado que yo hice ayer. Y siempre está en nuestra mente hasta un mes pasado. Wow, en enero yo pequé, un pecado grande. Pero cuando nosotros confesamos nuestro pecado, Dios a ese momento se completamente olvida de ese pecado. Y demos gracias, Señor, por eso. Yo doy gracias, Señor, que cuando yo pido a Dios perdón, que nunca se va a recordar de ese pecado. Él no va a venir a mí y decirme, pastor, ¿te recuerda este día? Que año pasado que pecaste, ¿te recuerda? Él no va a hacer eso. Él se va a olvidar completamente de nuestros pecados. Tenemos que dar gracias a Dios por todo en estos versículos. Pablo quiere que la iglesia se recordaba a dar gracias a Dios en medio de la problema. Y eso que yo quiero que ustedes aprendan esta noche sobre estos tres versículos. Que debemos dar gracias a Dios en medio de nuestro problema. Que nosotros podemos coger nuestro problema, ponerlo en un lado por 5 minutos y a pensar sobre dando gracias a Dios. Porque a veces este problema se evoca en nuestra vida y lo preocupamos y lo olvidamos a dar gracias al Señor. Pero en medio de todo, como Pablo dice, en medio de los problemas, saca un momento y vamos a dar gracias a Dios por estas cosas. Debemos de dar gracias a Dios por dejarnos participar, como ese versículo, por dejarnos participar de la herencia de los santos. Debemos dar gracias a Dios que vamos para el cielo con Él. Tenemos que reconocer que Dios los libró de la potestad de las tinieblas y vamos a estar en el reino con su Hijo amado. Debemos dar gracias a Dios que tenemos redención por la sangre de Jesús. Debemos dar gracias a Dios por su perdón por sus pecados. Vamos a leer otra vez nuestros versículos. Colosenses capítulo 1, versículos 12, 13 y 14. Dice, con gozo, dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, al cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por sus sangres, el perdón del pecado. Cuando nosotros esta noche estamos pasando por tiempos difíciles, vamos a recordar que en el medio de esos tiempos vamos a dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios, ¿por qué? Porque tenemos herencia en el cielo. Tenemos un lugar en el cielo que el Señor ha sacado para nosotros. Demos gracias que tenemos perdón por nuestros pecados. Y Pablo aquí en estos versículos le está recordando a la iglesia que debemos de dar gracias a Dios por estas cosas. Recordando que demos gracias por herencia, por nuestros pecados y por lo que Pablo está hablando. Y eso es un gran ejemplo para nosotros esta noche. La semana que viene vamos a seguir con el versículo 15 y adelante, pero ojalá que en esos tres versículos lo importante es que en el medio de problemas nosotros podemos sacar tiempo para dar gracias a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la salvación que tenemos en ti. Señor, yo sé que todos esta noche están pasando por diferentes situaciones.
Yo sé, Señor, que cada persona tiene problemas en su familia, problemas que ellos están batallando. Y Señor, yo pido que ahora mismo, en medio de todas las tribulaciones, todas las pruebas, que nosotros podemos sacar tiempo para dar gracias a ti. Por dar gracias a ti por la salvación. Y aquí que Pablo dice, da gracias que tenemos herencia en el cielo. Un sitio que tú has sacado para nosotros, para cuando tú vengas otra vez. También dando gracias por el perdón de pecados. Señor, te damos gracias porque cuando nosotros vinimos a ti y le pedimos perdón, que tú te olvidas completamente de ese pecado. Y te damos gracias por eso. Señor, esta noche hay muchos que podemos dar gracias a ti. Como cristianos, como hijos de ti, podemos dar gracias por muchos. Y Señor, pedimos que nosotros podemos tener esa actitud que siempre estamos dando gracias. Señor, ayúdanos a ser personas positivas, que siempre cuando estamos hablando, cosas que salen de nuestra boca son cosas positivas. Señor, que podemos ser un gran ejemplo a los que no conocen a ti como Salvador. Y que ellos vean que cuando tiempos están difíciles, tú estás con nosotros y podemos dar testimonio de eso a ellos. Y Señor, te damos gracias por eso. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar antes que venga Tim. Vamos a cantar otro corito y después la unidad Tim que venga y toque la armónica para nosotros. Uno o dos. We'll let him sing a hymn and then you play one or two songs for us tonight. Are you good? Después puedes tocar uno o dos himnos en la armónica. No quiero que nosotros perdimos esa bendición esta noche. Gloria, seguimos alabando a nuestro Padre Celestial, dándole las gracias, porque sabemos que algún día vendrá por nosotros, por su iglesia. Vamos a cantar esa alabanza de la mañana gloriosa, por esa bendición tan gloriosa de que algún día, puede ser de mañana, por la tarde, por la noche, en cualquier momento bueno, cuando Cristo venga por nosotros. Cuando el músico te ponga la mañana gloriosa. ¿Quieren ponerse de pie? Tocamos de pie. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Los creyentes unidos como hermanos, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor.
place is so beautiful. This is the first time I've been in here since it's been finished. It's good to be back. Viaja por todo Estados Unidos, diferentes iglesias, predica y toca música. Tiene también unos CDs con él y si está interesado comprar un CD, dice solamente una ofrenda. Y toca la armónica con el piano, Piano, bass guitar. y una guitarra y con armónica. Bien. Last year when I was here, you know, I had the one CD and was raising money for a vehicle. El año pasado él vino con unos CD para recoger dinero para un vehículo, una guagua. I was praying for a truck, but God had something else in mind. Estaba orando por un truck, pero si no tenía otra cosa en mente. And I figured I was going to have to spend a lot of money for a truck. Yo creí que iba a pasar a pagar mucho tiempo, mucho dinero para un truck. I rode a Greyhound bus till around the first part of April. Él se montó una guagua grande que se llama Greyhound Bus durante el mes de abril. The Lord let me find a van. El Señor le trajo una guagua. The man that had it was paralyzed from his waist down. He had had a wreck in the
de que compró la guagua, la persona estaba paralítico de aquí abajo, el dueño de la guagua, He had gotten another van, y compró otra guagua, and I was able to get this one that was modified for him. y compró esta que era para él, modificado para él. Has a hydraulic lift in it Tiene un equipo para el asiento que tiene, that I'm able to get my electric wheelchair in and out. que pueda traer el wheelchair de él, así de rueda, adentro y afuera de la guagua. But the Lord let me get that van for $400. El Señor se lo dio a la guagua para In 497. 97. But right before I left to come here to Puerto Rico, Antes que yo me fui para venir aquí a Puerto Rico, my brakes went out. los frenos se fueron. And there's a man that's supposed to be working on it this week. Un hombre está trabajando con él esta semana. And he's going to try to fix whatever he can on the van while he's got it. Si va a arreglar todo lo que pueda con la guagua, lo que tiene el vehículo. I don't know what that cost will be or if he's even charging it. No sé cuánto el costo va a ser o si le va a cobrar. But whatever love offering comes on the CD Los dineros que vienen de los CDs will help get the van fixed es para pagar para el vehículo and get me back to Georgia. y a traerlo otra vez para Georgia donde está. So good to see y'all. Thanks for your prayers. I just want to know what the CDs that they got last time. Bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Hermano Mick, ¿quiere terminar la oración esta noche? You want to come up here and pray for us to finish the service? Can you make it up here? Want me to pray To finish the service, make it tell them about your health. okay. Give them nothing. May I just do that? Oh, yeah, yeah. Quiero que le diga sobre salud de él y que va a terminar el servicio de oración. Ya ustedes ven que no estoy andando como un teenager ahora, ¿verdad que no? Pero el Señor me ha ayudado para estar de pie y estar ayudando a Él. Yo estoy haciendo la translación de Él. Si Él dice una cosa que a mí no me gusta, yo lo dice lo que yo quiero decir en español, que yo predico, ¿ok? El hermano está haciendo y yo han sido en esta semana han sido viajando casi por toda esta área en Puerto Rico con él es mi chofer, ya yo no puedo guiar. Entonces el hermano Tim está guiando nosotros donde queremos. Y el doctor me da un buen reporte el otro día en la VA que todo está más o menos como debe ser. ¿Sabes? Yo soy diabético y tengo problemas con esto. Pero el Señor Él me ha dado mucho ánimo en esta semana porque he podido salir y visitar otras iglesias y ver cómo están ellos y todo esto. Hemos ido en esta semana pasada a Cabo Rojo y a Isabela y esta mañana estábamos en Adjunto y esta noche venimos aquí para visitar a ustedes que yo estoy ansioso para ver cómo le va la obra aquí y mientras tanto que tengo un chofer me vino aquí, ¿sabes? Pero Dios está bendiciendo nosotros grandemente. Nuestra iglesia está empezando a crecer poco a poco otra vez. Entonces, damos gracias a Dios por eso. Ahora vamos a orar. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias por hermano Luis aquí que nos ha permitido venir a visitar en esta noche y tocar la armónica y todo esto, hermano Tim. Y yo pido sus bendiciones sobre esta iglesia. Y sea con nosotros, ayudamos a llevar a Moca sana y salvo en esta noche y a regresar aquí un día muy pronto. Padre Santo, pedimos esto en el nombre precioso
Pedimos que tú bendices a hermano Luis en su obra aquí y que sigue bendiciendo esta iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Amén, amén.